Así es, mi querida Nancy. Y aunque pareciera esto que te voy a comentar que es una buena entre tantas malas desde el Poder Judicial, yo pregunto, si el presidente Andrés Manuel López Obrador no lo hubiera exhibido en la mañanera, hoy podríamos decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destrabado ya la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua. La primera sala de la Suprema desechó la controversia constitucional que tramitó la gobernadora panista Maru Campos. Y esto es importante porque, insisto, pareciera una buena noticia de aquellos que tienen en sus manos la justicia, el máximo tribunal. Pero todo se da después de la exhibida que les pone el presidente, sobre todo a Luis María Aguilar, el ministro encargado precisamente de esta controversia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la demanda interpuesta por el gobierno de Chihuahua, encabezado por la panista Maru Campos, contra la distribución de los libros de texto de la SEP, y tendrá que empezar a distribuirlos. Ojo con esto que pongo sobre la mesa, querida Nancy. Vicente, mira, hay que ver los tiempos, cómo se va desarrollando todo este tema. El lunes, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, la abogada María Estela Ríos González, asistió, si tú lo recuerdas, a esta sede del tribunal, del máximo tribunal constitucional, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues que hay al lado de Palacio Nacional, ¿no? Para nadie es un secreto que pues nada más sales de Palacio Nacional y llegas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero esta distancia en espacio que existe tan cercana entre Palacio Nacional y la Suprema Corte de Justicia de la Nación era una distancia abismal en términos de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Hace 5 meses se había roto toda comunicación con el máximo tribunal cuando el presidente López Obrador dio la orden que no se volviera a tomar la llamada a la presidenta Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, porque había intentado generar una división en el gabinete del presidente López Obrador en torno a esta discusión que se tenía en aquel momento, donde los ministros determinaron por mayoría que la Guardia Nacional tenía que estar bajo la tutela de la Secretaría de Seguridad Pública y no de la Secretaría de la Defensa Nacional. En aquel momento, Norma Piña le pidió a la secretaria Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, que se reunieran, que desayunaran, y en ese desayuno le pidió, o más bien trató de tentarla con el hecho de que ella iba a tener mucho más poder. La secretaria Rosa Isela, todos lo sabemos, es una persona muy leal al presidente López Obrador, y se lo contó. Y después de que se lo cuenta, el presidente lo hace público, también externa pues su indignación porque Norma Piña intentó generar esta insidia, esta división en el propio gabinete al estarle pues jugando la cabeza a Rosa Isela de que iba a amasar mucho poder si tenía bajo su tutela a la Guardia Nacional. Y entonces el presidente pues da esta orden de que ya no se ni siquiera se le tome la llamada a Norma Piña. Entonces, ahora, el lunes, se presenta la consejera jurídica de la Presidencia de la República, la abogada María Estela Ríos González, en esta sede de la Suprema Corte. Todavía no se sabe, porque eso no ha trascendido, con qué ministros y ministras se reúne, pero fue para hablar, por lo menos, para el caso de los libros de texto gratuitos, a presentar pruebas, evidencias de por qué se tenía que fallar contra esta suspensión provisional y en el fondo de esta acción inconstitucional o de inconstitucionalidad presentada por los gobiernos de Chihuahua y de Coahuila, porque ahora nada más se resuelve el caso de Chihuahua, pero es lo mismo para el caso de Coahuila, para que echaran atrás esta suspensión provisional para que no se distribuyeran los libros de texto gratuitos y por fin garantizar el derecho humano a la educación de niñas y niños de esta entidad federativa, de estas dos entidades. Y hoy, es decir, apenas 2 días después de esa visita,
la primera sala donde no participa Luis María Aguilar Morales, sino que participan otros ministros, entre ellos el ministro Arturo Saldívar, pues desechará ya este tema y sí, le dan la razón a la Consejería Jurídica de la Presidencia a partir de esas evidencias que presenta el lunes. Entonces, me parece que los tiempos son muy relevantes porque la Corte lo que ha hecho es extender los tiempos, es estirarlos lo más que puede y en este caso lo votan fast track. Yo no dudaría que en estas pruebas que presentó la consejera jurídica de la Presidencia también se incluyera el tema del conflicto de interés, del tráfico de influencias de Luis María Aguilar y de Alberto Pérez Dayán por estar litigando contra el Estado mexicano desde el Instituto Mexicano del Amparo, esta asociación civil, y al mismo tiempo formar parte del órgano colegiado. No lo dudaría, Vicente, por la forma en cómo se desarrolló este asunto.